presentes, bienvenidos a todos. Con este acto de hoy clausuramos un ciclo de actividades que hemos dedicado a la Segunda República Española, en concreto a la educación, a la escuela en la Segunda República. Hemos visto una exposición de paneles. Por ejemplo, hay una reforma educativa que pretende llegar a muchos niños y niñas para los que antes no llegaba a la escuela. Algo muy razonable es que es necesario cambiar el modelo didáctico. No vale la escuela que había hasta entonces, una escuela basada en los libros, una escuela basada en el monólogo del maestro, en la palabra hecha. Y algo, por ejemplo, tan moderno como esto, que el niño aprenda jugando, que represente y realice los objetos de sus concepciones, que la memoria deje de ser, como ha venido siendo hasta aquí, el casi único instrumento de enseñanza. El mundo entero debe ser, desde el primer instante, objeto de atención y materia de aprendizaje para el niño, considerando que las 3/4 partes, y aún es poco, de lo que llega a saber el hombre culto no lo aprende en los libros, sino viendo las cosas, quiero decir, sabiendo verlas. Porque para mí es muy conmovedor oír hablar de esa época, porque fue para mí muy corta. Yo no he vivido mucho en España, porque la vida tan peripatética de mi padre, después, nos llevó a todas partes, a Inglaterra, a Suiza, a Francia, y solo vivimos en España los años, y no todos, de la Segunda República. Mi padre, claro, naturalmente nació ahí, vivió ahí, pero solo se marchó hasta 21 a la Sociedad de Naciones en general. Empezó a ser una personalidad internacional otra vez hasta el 31, cuando volvió a Madrid, dejando la cátedra que tenía entonces en la Universidad de Oxford, cosa que los catedráticos de Oxford nunca se lo perdonaron, porque no se deja una cátedra cuando se la tiene en Oxford. Conseguimos, yo no sé por qué, en los 3 años que estuve en Oxford, pasar por 3 colegios. Yo no sé por qué cada vez que se mudaban mis padres íbamos a Oxford. Y de ahí, claro, llegó el mes de abril de 31 y cayó la monarquía y mi padre se unió. Mi padre estaba viajando en Cuba, porque había pedido permiso de la Universidad de Oxford para dar unas conferencias, porque se aburría muchísimo en Oxford. Hay que decir la verdad, mi padre para hablar era genial, pero es que no le gustaba repetirse. Y entonces daba un curso de 12 conferencias, las publicaba y quería dar otro curso el año siguiente, diferente. Pero claro, había el curriculum, el curso, tienes que seguirlo, tienes que dar lo que diste el año pasado, el mismo tema, las mismas palabras y desde luego los mismos libros de texto. Así que eso, total, pidió permiso para dar una gira por América del Sur y estaba en Cuba cuando cayó la monarquía. Total, no duró naturalmente allí porque los nuevos republicanos lo trasladaron casi enseguida a París, porque lo necesitaban para ir de delegado a la Sociedad de Naciones, para interesarse y llevar la política española en la Sociedad de Naciones. Así que nos mudamos otra vez, esta vez a París. Pero también París, Ginebra, Ginebra, París. Lo cual, debo decir que es una cosa que me recuerda de pronto viendo uno de las fotos que tenía ahí. Y salía la bandera republicana, que hace muchísimo tiempo yo no la he visto. El rojo, amarillo y morado. Y me acuerdo que cuando estábamos viviendo en una época en que había una reunión en Suiza y del Consejo de la Asamblea y mi padre tenía que asistir, habían alquilado un pisito para estar ahí cómodamente y resulta que era la fiesta nacional de Suiza y había que colgar una bandera del balcón roja y amarilla, sin volar. Y entonces mi padre dijo, no, eso no puede ser. Aquí no podemos tener la bandera de la monarquía.
de la República. Y entonces nos mandó a mi hermana y a mí a comprar papel teñido morado en una tienda. Y cogimos unos cuantos metros de este papel y nos pasamos una tarde cosiendo trocitos de esto a la bandera esta roja y amarilla. Teníamos 12, 13 años, cosiendo el papel. Y luego ya, bueno, bien estábamos, ya podíamos, claro, estamos lo que debe ser, ¿no? Pero claro, llovió. Él estaba completamente metido en todos estos asuntos. Pero también se cansaba muchísimo porque tenía que hacer siempre el viaje de noche entre París y Ginebra, Ginebra y París todo el tiempo para circular entre las dos capitales. Y entonces dimitió y para no ser como digamos una insulto a los franceses, lo que hicieron fue nombrar el ministro de Educación para sacarle de las embajadas con un ascenso, digamos, para que no fuera una cosa así que los franceses pudieran ofender. Total, salió entonces para ser ministro de Educación. Yo debo decir que entonces mi hermano y yo le dijimos, mira papá, ¿por qué no empiezas por educar a tus hijos? Y entonces fue donde mi padre me mandó a mí al Instituto de Escuela de la calle del Pinar, la que estaba ahí al lado de la residencia de estudiantes y que luego se transformó en el Instituto Ramiro de Maestros, si no me equivoco. Yo me quedé en el Instituto de Escuela y yo estaba ya, hice un cuento, conté todos los colegios en que estuve. El Instituto de Escuela era el número 17. Había estado ya en 17 colegios. Y debo decir que no hice ningún daño. Y yo encuentro que eso de cambiar de colegio a colegio no le hace nada de mal a nadie. Desde luego, la importancia de saber más de un idioma era enorme. Y yo encuentro que, francamente, si se puede mandar a niños a colegios donde hay posibilidad desde el primer momento de hablar en 2 o 3 idiomas, es algo de ganado para su calidad intelectual y yo creo que hasta para su sanidad. Y creo que la medicina moderna dice que el que habla varios idiomas es menos probable que tenga Alzheimer. Así que yo creo que es porque mi padre siempre creyó que hay 3 Franciscos en España y que el más importante no es, que todos sabemos, es Francisco Giner de los Ríos. El que en el fondo fue el gran espíritu que renovó la educación y trajo tantos elementos de otras disciplinas a la educación. Y yo solo me enteré hace muy poco de que hay una frase que yo muchas veces he citado sin saber qué era de él. La frase que dice que un colegio no consiste en un edificio con un hombre dentro, sino que en un hombre rodeado de un edificio. Lo que importa es la persona y no el edificio.